Diputada del PAN, Margarita Zavala, vamos a decirles cuáles son las verdaderas atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es el organismo público autónomo encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección de datos personales, promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. Pero vamos a ver a Margarita Zavala. Estamos con Margarita Zavala platicando por qué es importante el INAI para las juventudes. ¿Qué opinas? Lo primero, porque es un instrumento que consiguió la propia ciudadanía para conocer la verdad. Por ejemplo, uno puede saber. Llegaban esas gentes en sus unidades robadas con armas largas y subían a la gente. ¿Esta persona que me refiere, Mali? Así es. ¿Esta persona qué papel tiene dentro del grupo? Ella es la que pone a la gente. Son las palabras del líder de la banda de secuestradores, los Tolmex, en relación a su modus operandi. La sorpresa del día es que entre los 6 detenidos está Jacqueline Malinali Galvez Ruiz. Él le dice Mali y es la hermana menor de Xochitl Galvez, ex titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el sexenio de Fox. Así dio el grito Xochitl en las Miguel Hidalgo en 2016. ¡Viva la Miguel Hidalgo Costilla! ¡Viva la independencia! ¡Viva la patria! ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Miguel Hidalgo Costilla! Mexicanos, en estos momentos doy el grito. ¡Vi! A continuación, nuestra jefa delegacional hará entrega de nuestro logro patrio a la escolta de la Secretaría de la Defensa Nacional. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Para 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, le asestaron otro golpe al pueblo. Priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa
creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos. El robo más grande de la historia sumó ese año 552,000 millones de pesos. Pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1,062,447 millones de pesos que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente. Mientras el PAN estaba a cargo del país y el PRI gobernaba el Estado de México, anunciaron la construcción de un aeropuerto que afectaba el patrimonio de más de 4,000 familias, quienes con machete en mano lograron la cancelación de un gran negocio de los prianistas. Años después, el pueblo de San Salvador Atenco volvió a sufrir la embestida del PRIAN en una de las jornadas más inhumanas de nuestra historia. El 4 de mayo del 2006, Peña Nieto y el secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora, enviaron a más de 2,000 elementos para remover vendedores de las calles. El uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Pero los elementos estatales y federales golpearon, violaron, torturaron y asesinaron. Ejercieron el poder por medio del terror. Y Fox minimizó y justificó los abusos contra el pueblo. Mientras el PRIAN ha violentado con total impunidad. En 2006, Andrés Manuel López Obrador se perfilaba para ganar la presidencia de México. Y en un acto cobarde y deshonesto, Fox, junto al PRIAN, Claudio X González y otros empresarios financiaron una campaña de miedo y odio en su contra. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara a presidente. El 6 de julio, el pueblo eligió a López Obrador como presidente, pero en los recuentos oficiales, la historia se escribiría de otra manera. Calderón aparecía como ganador con una absurda diferencia, que evidenciaba la interferencia del PRIAN, consumando nuevamente un fraude electoral. Haya sido como haya sido. A pesar de los reclamos del pueblo y las claras evidencias del fraude, las autoridades electorales no defendieron el voto y los gobernadores priistas ayudaron a consumar el fraude. El 1 de diciembre de 2006, en medio de protestas en su contra, Calderón entró a escondidas al Congreso y con la complicidad de los diputados priistas, rindió protesta como el presidente espurio. En 2006, después de haber llegado a la presidencia a través del fraude orquestado por el PRIAN para legitimar su endeble triunfo, Felipe Calderón tomó una decisión que llenó de dolor y violencia a todo el país. En diciembre de ese año, declaró la guerra contra el narco, que provocó una de las épocas más trágicas y sanguinarias del país. ¿Van a seguir luchando contra los criminales o no? En conjunto, PRI, PAN y PRD duplicaron en 2007 el presupuesto público destinado a la estrategia que convirtió a los estados en campos de batalla. Pero esta guerra era parte de una simulación, donde el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mano derecha de Calderón, montaba operativos y arrestos espectaculares con las televisoras para engañar al pueblo y justificar su violencia desmedida, mientras que realmente se dedicaba a proteger al cártel y beneficiarse del tráfico de drogas, por lo que hoy está preso en Estados Unidos. Es un enemigo que no conoce límites. En esta guerra más de 300,000 mexicanas y mexicanos perdieron la vida. Más de 60,000 están desaparecidos y 300,000 tuvieron que abandonar su hogar. En el 2012, la mafia del poder se unió para firmar el Pacto por México, una conspiración de privatización y saqueo. Tras comprar la elección, Peña Nieto, sus aliados del PRIAN y otros cómplices negociaron reformas para servirse con la cuchara grande, dando paso en el Congreso a la época de los moches, para apoderarse de sectores estratégicos del país. El Pacto por México es el proyecto de país que todos los aquí presentes compartimos y respaldamos. Las reformas del PRIAN privatizaron el petróleo y los energéticos,
aumentó la corrupción, aumentaron los impuestos y entregaron el país a sus socios extranjeros. Nos hemos dispuesto a hacer lo que debemos para alcanzar lo que queremos. Los políticos de siempre hicieron todo para concentrar la riqueza en pocas manos, como antes hicieron Salinas, Fox y Calderón. México ha vivido una larga tradición de fraudes electorales y en muchas ocasiones, algunos consejeros del INE han sido sus cómplices. En el 2000, el entonces IFE ignoró los recursos ilícitos que recibieron los amigos de Fox para financiar su campaña. En 2006, el PAN con ayuda del PRI nos robaron la presidencia. Uno de los artífices fue el cuñado de Calderón, Heriberto Zavala, director del software Hildebrando, con el que manipuló los resultados preliminares de la elección. Consejeros del IFE y cómplices del PRIAN publicaron un documento para avalar el fraude, y entre los abajo firmantes estuvo Ciro Murayama, actual consejero del INE, y uno de los que hoy quieren silenciar al presidente. En 2012, el PRI pagó 160 millones de pesos para la compra de votos a través de 100,000 tarjetas de la banca Monex. Y a través de esa banca, también intentaron hacer un fraude a una televisora por 56 millones de dólares para promocionar a Peña Nieto. Nuevamente el IFE minimizó el caso y no revocó ninguna candidatura. También se hizo de la vista gorda con el dinero que recibió Lozoya de Odebrecht y OHL, que se usó para financiar las campañas de Peña Nieto y Alfredo del Mazo. Este 2021, el INE favorece otra vez a la mafia de la corrupción. Quieren evitar que Morena tenga la mayoría en el Congreso y que la cuarta transformación llegue a todo el país. Eliminaron algunas de nuestras candidaturas con el pretexto de no haber entregado informes de una precampaña que no existió. El INE golpea nuestra democracia, quitando el derecho al pueblo de elegir quién quiere que lo represente. Si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les vas a llevar educación, puta? Sí, no se conformen con la mediocridad, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales. La senadora que utilizó una botarga de dinosaurio para llegar al Senado le exigía al presidente López Obrador un acceso VIP para asistir a la mañanera y así hacer valer su derecho de réplica, después de que dijera que a los adultos mayores había que enseñarlos a trabajar. Lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales. A Xóchitl Gálvez se le olvidó que todo se queda en las redes sociales y aún así sostuvo que nunca había hecho tal declaración. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se negó ante este berrinche, ante esta petición de la senadora para ir a la conferencia mañanera y por otra parte la invitó a ir a desahogarse. Mejor país. Pero pues total, si estamos fregados es porque queremos estar fregados, ¿no? Si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les vas a llevar educación, puta? Esto es lo que pasa cuando el que quiere gobernar no tiene ni idea de lo que vive y padece el pueblo que busca representar. Espera que se nos olvide cómo pretendía quitarle el puesto de comida a una ciudadana trabajadora, de esos de los que los panistas no están dispuestos a representar. Para que no dañemos los actos. Así de sencillo. No puedo llegar con esa actitud de ¿Qué discurso manipulado nos quiere decir en la mañanera, senadora? ¿Que no está en contra de los programas sociales, pero que pide que sean temporales? ¿Que se pongan las madres solteras, las personas con discapacidad, los adultos mayores, estudiantes y todos los beneficiarios a trabajar para dejar de recibir ese apoyo? Nos va a explicar por qué fue que los diputados de su partido votaron en contra de los programas sociales. Nos va a contar por qué durante el sexenio de Vicente Fox les daban 250 pesos al mes a los adultos mayores, burlándose de ellos y sus necesidades. No se equivoque, senadora. No es que el presidente le tenga miedo a sus mentiras y los circos que además le tuvo que copiar a Lili Téllez para poder figurar y aspirar a una candidatura. Es que evidentemente usted solo necesita publicidad y colgarse del presidente, como todos sus compañeros, para poder hacer su campaña. La
Y entonces el que yo me fuera a la secundaria, pues implicaba que tu familia iba a dejar de recibir un ingreso. Exactamente. En mi pueblo no había secundaria, había que salir a otro pueblo, a 2 pueblos de mi pueblo. No había necesidad extrema en su caso. Había necesidad en los que eran gente del campo. Ya quienes eran maestros en aquel entonces tenían un salario fijo y tenían una lana cada quincena, y ya eso les hacía desahogar tranquilamente su situación económica y de vida. Por lo menos quiero decirte que su casa era una de las más bonitas del municipio, comparada con yo recuerdo las casas de aquel entonces, con enramadas de carrizo, de palma, de mezquite. Pero esa casa, como ustedes pueden ver, retrocedan en el tiempo 30 años y podrán ver ustedes que esa casa hace 30 años era una casa, pues yo diría, muy bonita. Si gusta podemos caminar hacia la escuela y verá usted que no hay tal que venía caminando de Denganzá, no hay tal. Ella vivió aquí. Esta es la escuela Francisco I. Madero, que ha sido la escuela de la gran mayoría de gentes del municipio. Esta fue nuestra alma mater en la escuela básica. No es tratar de hacerla ver mal, más bien tratar de que hable con verdad. Muchas mentiras se han dicho, muchas mentiras se han dicho. Y eso preocupa, ¿no? Si me preguntas por quién voy a votar, bueno, ni me hagas esa pregunta. No votaría por ella, preferiría abstenerme. Panistas y priistas quitan cruces de familiares que perdieron a sus hijos pequeños cuando se incendió la guardería ABC, que se manifestaban en contra de la ministra Norma Piña, que desde que asumió el puesto de presidente de la Suprema Corte de Justicia se ha dedicado a liberar delincuentes. El PAN y el PRI defienden a la ministra que libera delincuentes. ¿Será que quieren llegar al poder para seguir robando? Se esconden. Bueno, por eso, tú que estuviste ahí, ¿cómo se hace para que eso no ocurra? El gobierno. Si el gobierno lo permite, va a seguir pasando. Si el gobierno no lo permite, no va a pasar. ¿Y cómo le dices al gobierno que no se involucre con ellos? Bueno, esa era una posición muy firme de Felipe Calderón, por ejemplo. ¿Lo hizo? ¿No? Lo intentó, ¿no? No, Felipe estaba bien metido con el narco. Pero, ¿cómo puedes hacer esas declaraciones públicamente sin tener pruebas? Sandra, también, es muy grave lo que estás diciendo. Pero ¿cómo? A ver, si yo ahorita entrego 1 tonelada de droga, ¿le puedo decir, dame un recibo? ¿Verdad que no? Pues no. Entonces no tengo pruebas. Si yo voy y le cobro, me vas a decir, no te pago porque no tienes pruebas para cobrarme. Entiendo, pero tú de oídas dices que entonces Felipe Calderón estaba metido en el narco.
pues fue él el que le declaró la guerra al narco, porque tienes que reconocer que hay ciudades y hay estados dominados por el narco, que ponen a los presidentes municipales, o no es cierto. Sí. Bueno. Sí. Entonces tú dices que solo fue un eslogan. Ok. Dices, tú me acabas de hacer una pregunta y quiero enfatizar en eso. Estás haciendo una declaración muy grave. Pues son declaraciones muy fuertes, ¿no? O sea, que un expresidente... Y de todo lo que hemos hablado, de que tengo prueba. ¿Cuál sí me crees y cuál no me crees? ¿O cuál me va a creer el público y cuál no? ¿Tengo pruebas? ¿Tengo un papel firmado? ¿Tengo grabaciones? No, porque no puedes grabar. ¿Por qué entonces me preguntas? No, si yo te estaba preguntando, si no ¿lo viste? Pruebas? ¿Te ¿Tú consta? me estás haciendo preguntas si no tengo pruebas? No, exacto. Pero a lo que yo voy es, yo te he dicho, ¿te consta? ¿Lo viste? ¿Lo hiciste? Y me acabas de decir que estoy haciendo una aclaración muy fuerte en contra de Felipe. Y te consta. Si miraste el juicio contra García Luna, sí. Ahí mencionaron a Felipe también. Sí. Y a López Obrador. Bueno, ¿les consta? Pero lo están mencionando. ¿Y les consta? ¿Tienen el papel firmado? No. Cuando yo te pregunto ¿Y por si qué te consta, es si lo viste, lo viviste. Porque lo vi, lo viví, lo oí. Por 100 años a particulares, por lo que México no se beneficiará por la entrada de mercancías, el cobro de impuestos, ya que Carlos Salinas tuvo la magnífica idea de poner en manos de empresarios hasta por 50 años dicha concesión. Y con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, 4 días después de haber sido presidente electo, Enrique Peña Nieto, como cereza sobre el pastel, amplió la concesión que permite aprovechar la dinámica económica que se genera ahí otros 50 años, por lo que el puerto de Veracruz no puede ser tocado por el gobierno mexicano hasta el año 2094. Pero eso sí, aquellos que se han apoderado de dicho puerto exigen mejores carreteras e infraestructura para la entrada de sus mercancías. De que el puerto de Veracruz se lo concesionaron a una empresa, primero por 50 años, y 10 días después de que ganamos, esa empresa recibió otra concesión ampliándole el plazo a 50 años más. Imagínense una concesión del puerto de Veracruz de un siglo. Esto es no tener madre. Ya se privatizaron. Yo lo que llamaba la atención es de que yo creo que es una concesión única en el mundo. No creo que exista un contrato en donde se concesione un puerto por 100 años. Por un siglo. Ni Porfirio Díaz se atrevió a eso. A ver, no tienes el... Aquí está. Es un título de concesión. Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. En 1994. Carlos Salinas. Es cuando se entregan todos los bancos, es lo mismo. 1 de febrero del 94. De plazo, 1. Uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la Federación que integran
el recinto portuario del... De lo que dijo la diputada del PAN, Margarita Zavala, vamos a decirles cuáles son las verdaderas atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es el organismo público autónomo encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección de datos personales, promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. Pero vamos a ver a Margarita Zavala. Estamos con Margarita Zavala platicando por qué es importante el INAI para las juventudes. ¿Qué opinas? Lo primero, porque es un instrumento que consiguió la propia ciudadanía para conocer la verdad. Por ejemplo, uno puede saber... Dijo la diputada del PAN, Margarita Zavala, vamos a decirles cuáles son las verdaderas atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es el organismo público autónomo encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección de datos personales, promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. Pero vamos a ver a Margarita Zavala. Estamos con Margarita Zavala platicando por qué es importante el INAI para las juventudes. ¿Qué opinas? Lo primero, porque es un instrumento que consiguió la propia ciudadanía para conocer la verdad. Por ejemplo, uno puede saber cómo está la calidad del aire a través del INAI. Uno puede pedir cuáles los niveles de contaminante de una playa o de un lago, o cómo están los bosques de nuestro país. Entonces no es solo un derecho a la información, sino el ejercicio de un derecho a conservar el medio ambiente sano, que sea sostenible. Entonces el INAI justamente lo que te ayuda es a conocer todos esos datos de los derechos humanos para ver cómo vamos en México. No es contra el gobierno, es a favor de los ciudadanos. Pero aquí si uno piensa igualito y entonces te mandan a decirles que los estás atacando, no es cierto. Pedir la verdad, pedir la información de una autoridad que nosotros pagamos, no es más que pedir que se cumpla la ley. Bueno, aquí vemos cómo es diferente las atribuciones del INAI a lo que está diciendo la diputada del PAN, Margarita Zavala, y aún así, con estos argumentos, se niegan a que desaparezca el INAI. Ni siquiera conocen cuáles son sus funciones y para qué sirve. Lo único que buscan es llevarle la contraria al gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, hablando del INAI, ya que estamos hablando de esto, la oposición defiende el nombramiento de Ricardo Salgado. Y bueno, vamos a decirles quién es Ricardo Salgado. Él fue nombrado como el primer secretario técnico del sistema anticorrupción con Peña Nieto, apoyado por la organización Transparencia Mexicana, y ya ven que con esto no pasó nada. Desde que surgió en 1999, Transparencia Mexicana ha sido el aval de numerosas licitaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal. Y hay que decirlo, también de corrupciones. Para ser comisionado del INAI, Ricardo Salgado ha recibido el apoyo de Transparencia Mexicana, incluso algunos de sus integrantes han sido sus jefes. Y bueno, por último, vamos a presentarles el video de Infodemia sobre las mentiras publicadas en torno a las reformas aprobadas por el Senado. Casa decomisamos dólares en efectivo. ¿Cuántos? 204 millones de dólares en efectivo. La mayor cantidad que se haya decomisado probablemente en el mundo. Y con ese dinero construimos, por ejemplo, más de 300 clínicas
contra las adicciones para los jóvenes que habían caído en los centros de Nueva Vida que creamos. Y creamos más de 10,000 espacios comunitarios nuevos, allá donde había nichos de delincuencia, donde se juntaban, por ejemplo, adictos, donde se juntaban criminales. Limpiábamos la zona, hacíamos canchas de fútbol, de básquetbol, espacio para adultos mayores, vigilados, con cámara, con policía, y eso reconstruía las comunidades. Les llamamos los espacios públicos recuperados. Y otros que hablaré más adelante, que adelantaba el presidente. No, le hizo el mayor elogio que le hayan hecho jamás al presidente López Obrador. Sí. Su liderazgo. Escucha a la gente. Su liderazgo. Entonces, cuando lo escuchaba, recordé las escenas del domingo en el Zócalo. El sábado, perdón, sí. El sábado. Entonces, yo sigo preguntándome, allí, y creo que fue el reconocimiento, a lo mejor pregunto, ¿qué acaso Kerry y Washington está reconociendo que allí en el Zócalo vimos el sábado 18, en lugar de la celebración de la exploración petrolera, vimos el inicio de un liderazgo transeccional del presidente López Obrador? Ahí se los pregunto. Pero a ver, dice Kerry que hay sabiduría en el liderazgo de López Obrador. Esto lo dice el enviado de la Casa Blanca. Nadie, ni Díaz-Canel, ni Maduro, ni Evo, ni Alberto Fernández, ni ninguno de sus cercanos había hecho un elogio de estas dimensiones del presidente López Obrador, y menos se lo habían hecho jamás en inglés. ¿Qué quiero decir en inglés? Que se lo había hecho un representante de la Casa Blanca. ¿Quién hubiera podido pensar esto? Sus intereses, no importa que aquí bailemos un zapateo, lo que hagamos. No, ahora, fíjate, le puso Kerry al presidente López Obrador uno de los motes, por decir de alguna manera, calificativos elogiosos que le hacen a los presidentes de Corea del Norte. ¿Cómo? Sabio líder. Es uno del, así se dirigen, supremo y sabio líder. Entonces, Kerry dice, nuestro sabio líder, el sabio líder mexicano está cuidando los intereses de Estados Unidos. No dijo sabio líder. No. Sabiduría. Sabiduría y liderazgo. Sabiduría en su liderazgo. ¿Y sabes qué? Tenemos que coincidir con Kerry. Sí. Le sabe. Tiene una sabiduría en su liderazgo, porque a eso le sabe. Si no, no hubiera llegado a la presidencia. Joaquín, y cuando si acaba de decir él en el Zócalo, sí, de la importancia de ser un líder de masas como lo es él, y de, si no la palabra no fue genialidad, sí, de la capacidad, sí, que debe tener el líder justo para movilizarlas. Se me fue como jefe de Estado ante una realidad que le es adversa. Poder, y lo tiene, ¿eh? El que tiene la firma del dinero y el que tiene las Fuerzas Armadas tiene poder. A ver, es el presidente más fuerte y poderoso que yo he visto en 55 años, desde que como reportero me ha tocado cubrir desde Díaz Ordaz. Y te menciono a Echeverría en su momento. No tenía tanto poder. Ni de lejos. Y te apunto los 5 primeros años sabe usar poder, y sabe usar poder. Sí. O sea, no nomás tiene el poder, lo sabe usar. México ha vivido una larga tradición de fraudes electorales y en muchas ocasiones, algunos consejeros del INE han sido sus cómplices. En el 2000, el entonces IFE ignoró los recursos ilícitos que recibieron los amigos de Fox para financiar su campaña. En 2006, el PAN con ayuda del PRI nos robaron la presidencia. Uno de los artífices fue el cuñado de Calderón, Heriberto Zavala, director del software Hildebrando, con el que manipuló los resultados preliminares de la elección. Consejeros del IFE y cómplices del PRIAN publicaron un documento para avalar el fraude, y entre los abajo firmantes estuvo Ciro Murayama, actual consejero del INE, y uno de los que hoy quieren silenciar al presidente. En 2012, el PRI pagó 160 millones de pesos para la compra de votos a través de 100,000 tarjetas de la banca Monex. Y a través de esa banca, también intentaron hacer un fraude a un